Sí. Entonces, toda su prédica, antifondo, antibanco central, todo se le ha caído. No, te preguntaba lo de Vina porque en todo caso le queda un año para seguir haciéndose retoques, pues, Yo tengo un tío, hermano de mi madre, que estudiaba medicina y fue desaparecido en La Plata. a lo mejor yo pienso lo que quiere Dina cuando termine su gobierno es convertirse en primera actriz de una telenovela turca, así ya bien, bien arregladita. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Causa y Efecto. Soy Daniel Sá, siempre con la compañía, importantísima compañía del ingeniero César Gutiérrez. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel. Bien, gracias. Tenemos temas internacionales para empezar. Creo que Argentina vale la pena, ¿no? Siempre regresamos de Argentina, pero parece inevitable, ¿no? Así es. Ahora, a los 49 años del golpe de Estado de 1976, se ha vuelto a revivir el tema como debate, ¿no? El golpe de estado de Videla. De Videla, así es. Sí, bueno, uno de los movimientos militares más crueles de esta parte del mundo, ¿no? Aunque Milei diga que no, parece que hubo cerca de 30.000 muertos o más, entre muertos y desaparecidos en ese golpe. Y yo recomiendo, para los que puedan verlo y lo soporten, porque es duro, las grabaciones de los juicios de 1985. Están ahí los testimonios de los testigos, los que sufrieron ese tipo de, todas las torturas y todos los malos tratos de los militares en esa época. Sí, Y además hay una película en Netflix, ¿no? Que no es en Netflix, es en otra plataforma, creo que es Max, de la película 1985. Es un resumen realmente bastante desapasionado, pero que muestra la firmeza de un fiscal que se come el pleito de la acusación contra gente que, si bien es cierto, había dejado el poder, tiene cierta forma de ejercer presión al sistema judicial argentino. Entonces, eso vale la pena porque hoy día los jóvenes están comprando el discurso de la mano dura. Bukele se comienza a ser un referente, Netanyahu otro referente, Trump referente. Y yo creo que es bueno hacer recordar qué es lo que significó eso y qué es lo que intenta borrar mi ley con su posición que tienen. porque lo más interesante para mí es la posición del gobierno de Milei sobre esto, que es bastante negacionista, ¿no? Y incluso, claro, una discusión absurda o surrealista, dicen no fueron 30.000, fueron 8.000, como si 8.000 muertos y desaparecidos fuera algo tolerable. Pero sí, bueno, Milei tiene una vocación dictatorial, por más que él diga que el Estado no le gusta y lo quiere eliminar, no es cierto, él está feliz creyéndose ahí dueño del Estado y haciendo lo que le da la gana. Y es la forma de la derecha latinoamericana, ¿no? Mm. La derecha mundial en general. Ahí tiene a Netanyahu, ahí tiene Trump con sus amenazas permanentes, tratar de imponer cosas, la deportación hacia El Salvador de gente de Venezuela que ni siquiera, no todos son gente del Tren de Aragua. Entonces, ese tipo de actitudes, mucha gente cree que sí se combate digamos, el desorden ciudadano. Pero el caso de Argentina, un poco es recordar la historia, porque en 1985 que tú refieres, Daniel, se realiza un gobierno de retorno democrático después de esta dictadura. Y Claro, lo hace el gobierno de Alfonsín, así es. que hoy día es lo que se llaman los radicales, la Unión Cívica Radical. Me extraña que los radicales hoy día divididos en el poder. O sea, en el Congreso su votación es dividida, muchos suben al carro de Milei, y la actitud de Videla fue firme, valiente, y el fiscal que asumió la causa, valiente. Y bueno, y lamentablemente hoy día se perdió de pasar olvido, pero no solo él, Patricia Bullrich, Sí, también, claro. que prácticamente era parte de los montoneros, que era un movimiento muy cercano al peronismo. Hoy día guarda silencio, se olvida de los agravios de mi ley, pero más bonito parece que es disfrutar el Sí, poder político, ¿no? yo no sé hasta qué punto
Los que nos están viendo conocen lo que pasó en la época de la dictadura militar, pero uno de los elementos de desaparición de personas más horribles creo que fue el de los vuelos de la muerte, ¿no? Eh, Sobre todo por lo espantosamente elaborados que estaban esos mecanismos que consistían en drogar personas a las que querían eliminar, subirlas a un avión y tirarlas en el mar o en el río. Y por supuesto sus cadáveres nunca aparecieron. Es decir, métodos de ese tipo indica un grado de bestialidad que es difícil imaginar, ¿ah? Difícil imaginar. Y no sé cómo alguien, como los que están ahora, muchos de los que están ahora en el gobierno argentino, pueden tener alguna simpatía o por lo menos tolerancia con eso, eh, que fue como digo, un genocidio verdadero. Mira, y ha habido, por ejemplo, en Perú, que se vuelven admiradores de este tipo de cosas. Hay una derecha que ensalza ese tipo de actitudes, que dice, vamos a esperar toda la verdad. Pues evidentemente hubieron excesos, pero los excesos del Estado son mucho más condenables porque tienes el poder en la mano Claro, y abusa de los derechos humanos de las personas. Mira, en esos tiempos, en los 70, y acá estamos hablando específicamente de 1976 a 1983, lo que había es mucha migración peruana a la Argentina para hacer estudios universitarios. El ingreso a universidades nacionales en el Perú era difícil, bastante difícil, muy competitivo, no podían para todos. En Argentina es un sistema más abierto. Muchos peruanos fueron a estudiar medicina, ingeniería argentina, y ha habido peruanos desaparecidos en exactamente. Argentina. Y yo te lo digo por experiencia propia. Yo tengo un tío, hermano de mi madre, que estudiaba medicina y fue desaparecido en La Plata. Entonces, lo que hemos vivido de cerca, este tipo de cosas, por supuesto que duele el negacionismo, duele la actitud soberbia, como decir, no son 30 sino 8.000. O mira que se cometió exceso contra los militares. Una confrontación del poder del Estado, la cualidad del Estado es imperdonable. Y No, eso no trata de olvidarse, ¿no? y es bueno también mencionar que todo esto se realizó dentro de lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿no? Este plan ideado según dicen, por Kissinger y toda la gente del gobierno que estaba en ese gobierno, Nixon, etcétera, que consistía en eliminar o tenía por propósito eliminar a toda la izquierda que se pudiera en esta parte del mundo y de instalar gobiernos que tengan una política económica muy liberal. Eh, y el Plan Cóndor parece que también, aunque no fue miembro directo, porque oficialmente los que participaron en el Plan Cóndor fueron, curiosamente, Sí, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Chile, Argentina, Uruguay, cantidad de represión y torturas, etcétera, muy, muy, muy desagradables, muy fuertes. pero Pero Perú En también parece que Perú, estuvo de Perú, por alguna manera supuesto, involucrado, ¿no? pero Parece en Perú ha que el habido gobierno, secuestros sí, y ese secuestro se da durante la época del gobierno de Morales Bermúdez. Es reconocer Morales Bermúdez ingresa en el año 76 al poder o en el 75. Y en el 76 ha habido secuestros en el Perú y por esos secuestros no hay que olvidar que una corte internacional en Italia condenó a cadena perpetua por el de Bermúdez, ya muy mayor, y claro, no ocurrió nada. Pero acá hubo secuestros. Y los secuestros ocurrieron acá en Miraflores. Secuestró a ciudadanos argentinos y que luego terminaron en España y luego desaparecidos. Son cosas que nos atañen, son cosas que la juventud desconoce y es bueno recordar esos temas, porque el exceso de derechos humanos nunca serán buenos. Siempre hay que exactamente. combatirlos, ¿no? Y Entonces, eso será. ya que estamos hablando de Argentina, habría que mencionar la situación cómo se le ha complicado la situación económica a Milei, ¿no? Bueno, creo que en este programa lo dijimos desde el comienzo, esto va a fracasar porque estos programas no tienen ni ton, ni son, ni futuro alguno. Pero ahora, tiene problemas por todos lados. El principal es que se le están agarrando los dólares. Y ha ido al Fondo Monetario, cosa que él, contra la institución contra la que él despotricaba permanentemente, ha ido a pedirle plata y sigue pidiéndole plata, y el Fondo Monetario hasta ahora no cierra un acuerdo con Argentina, por una serie de razones. Pero la otra cosa
interesante, aunque no sorpresiva, es que el programa de Milei se basa, o el gran éxito de Milei se supone que ha sido controlar la inflación, aunque la inflación en Argentina está por encima del 2% mensual todavía, que sigue siendo un montón, claro, es menor de lo que había antes, bastante menor, pero sigue siendo un montón y se ha conseguido a costa de reducir el gasto público de una manera brutal, perjudicar a los menos favorecidos de una manera brutal. Y la inflación de marzo parece que va a subir con respecto a la de febrero. Dicen que la de abril sería mayor que la de marzo, es decir, ni siquiera su mayor éxito puede ya mencionarlo. Ha coincidido con la campaña escolar. Y tú lo has mencionado varias veces en este programa, Daniel. Argentina es una economía bastante dolarizada Claro, y, digamos, el control del tipo de cambio tiene sus límites. Y los límites son la cantidad de dinero que puede manejar el Banco Central. Hay que recordar, con respecto al fondo, cuando hubo que votar en el Congreso y Milei era congresista, claro. votó en contra. Hay que recordar que ahora se ha conseguido un acuerdo con el fondo, un oscurantismo absoluto, sin saber monto, plazo, condiciones. Y el tema es que el Fondo Monetario, por supuesto, van a imponer condiciones y en la imposición de condiciones ellos tomarán su tiempo en evaluar. Se entiende que a fines de abril habrá digamos, la recepción de la propuesta y de la discusión del fondo, que no significa que abril le va a soltar los dólares. Podría haber un acuerdo de desembolso en mayo, tiempo que es una eternidad para una economía sin, no sin dólares como la de Milei. Es que eso significaría 2 meses más en la situación que están, no aguantan. No aguanta, no tiene dólares para mantener Mm. por lo menos ese tipo de cambio que quiere mantener a toda costa hasta 2 meses más. Pero lo interesante acá es que se cae también el discurso de Milei, porque todo el discurso de Milei, hay que acordarse, se basaba en su teoría de que la inflación era producida por el déficit fiscal. Eliminando el déficit fiscal se acababa la inflación, cosa que no ha sucedido. Él dice que tiene superávit fiscal desde hace meses y la inflación sigue por encima del 2% mensual, porque en Argentina la inflación se produce por el tipo de cambio, no se produce por el déficit, salvo que el déficit fuera brutalmente alto. Pero esa no es la razón. Pero Milei está reconociendo eso, porque tener parado, congelado el tipo de cambio, indica que él sabe ahora que una elevación del tipo de cambio va a recrudecer la inflación. Bueno, Y mire, cuando tú hablas del tipo de cambio, la intervención del Banco Central Argentino, que ya se vuelve intolerable porque no tienen recursos, hay que hacer memoria que mi ley que decía en su primera medida, vamos a cerrar el Banco Central, claro, sí, sí, había que yo no quiero quemarlo, había que utilizar el quemarlo. Banco Central. ¿Sí? Entonces, toda su prédica antifondo, antibanco central, todo se le ha caído. Yo creo que vienen tiempos difíciles, pero igual hay que recordar que en los temas sociales, en temas de derechos humanos, también quiere cometer exceso y eso hay que Sí, impedir. sí, sí, sí. Y una cosa, dentro de lo que estamos hablando, parece que el apoyo de Trump no es tan incondicional como Milei esperaba, porque si hubiera sido así, el fondo ya le hubiera soltado dinero y seguramente sin ninguna condicionalidad, pero no le suelta el dinero y parece que le quiere poner condiciones con las que Milei obviamente no está de acuerdo, de manera que esta influencia de Trump a favor de Milei se está poniendo en entredicho, ¿no? Y claro, y hay cosas, pues el fondo es una institución, influencia americana, lo que quieran, pero el fondo es una institución que da apoyos a la balanza de pagos. No puede ser, no tiene una liberalidad absoluta. Y por lo tanto, la principal exigencia es liberar el tipo de cambio, con lo cual no puede ni ley. Pues. No Liberar el puede. tipo de cambio significa una disparada de inflación. Lo, Pero lo, bueno, lo triste de esto, seguiremos hablando de estos temas las próximas semanas, porque creo que se vienen nubarrones fuertes en sí, sí, Argentina. sí. Pero lo triste de esto, bueno, desde nuestro punto de vista por lo menos, es que para tener este resultado que no es el que quería, Milei ha hecho el ridículo varias veces en Estados Unidos, casi, casi limpiándole los zapatos a Trump, ¿no? Que es una vergüenza que un país como Argentina tenga un presidente como este, pero en fin, son cosas que pasan y ojalá que no se repitan y que sobre todo que no se, digamos, si hay algo rescatable en todo esto es que el efecto contagio puede disminuir, ¿no? Ojalá. Pero en la medida Claro. en que se den a conocer las cosas como son, porque posiblemente los medios de acá estén
subestimando la crisis que tiene Argentina y tratando de defender a Milei por razones que se pueden entender. Porque les gusta esa línea Claro, ideológica eso. potente, la derecha como se ha puesto de moda, pero hay que hacer docencia. Y creo que eso es lo que intentamos hacer semana a semana, ¿no? Exactamente, porque seguramente a López Aliaga le gustaría hacer el Milei peruano. Claro, un Milei del Opus Dei que hasta rima, pero seguramente le gustaría aplicar acá las mismas políticas que en Argentina. En fin, vamos a ver, estamos llegando al final del primer bloque, viene la secuencia, el efecto de la causa, y regresamos, César, en el segundo bloque para tratar otro tema de actualidad mundial y nacional. Nos vemos. En el fact-checking de esta semana voy a tratar de un conflicto que se ha presentado al sector vehicular, que estamos hablando de que las empresas que venden gas natural están exigiendo que se le ponga un impuesto selectivo al consumo a los vehículos que utilizan GLP. Entonces la pregunta es lo correcto o lo incorrecto. El tema de fondo es el argumento de los que venden gas natural es por qué es ambientalmente más amigable. Y ahí tenemos que hacer una aclaración. ¿Cuánto representa las emisiones del GLP respecto al universo de las emisiones de gas de efecto invernadero del país? 2,4%. Si todo el universo del GLP se convirtiera a gas natural, ese 2,4, ¿cómo mejoría? A 0,8, o sea, disminuiría 1,6%. Pero a cambio de eso, ¿qué tendría que ocurrir? Que el Fondo de Inclusión Social Energética, que ya resulta magro, tendría que apoyar a las conversiones de gas natural. Eso lamentablemente no se puede hacer, pero existe el propósito va más allá aún, porque el tema del GLP está universalizado acá a nivel nacional y el gas natural no. Y para universalizar el gas natural a nivel nacional, lo que requiere son inversiones. En el caso del GLP no necesitas nada, necesita que haya estaciones. Como comparación, a nivel nacional, 1.500 estaciones GLP, a nivel nacional, 339 estaciones de gas natural. O sea, realmente no hay comparación, el efecto de disminución ambiental es mínimo y el GLP no necesita en absoluto un apoyo de fondo alguno. Por eso reflexión antes de poder hacer este tipo de afirmaciones de lo que les gusta el gas natural. Regresamos. Estábamos hablando al final del primer bloque de Trump. ¿Qué está pasando con Trump? ¿Tú entiendes sus políticas? Porque pone aranceles, los quita, los vuelve a poner, los vuelve a quitar. ¿Qué es lo que está haciendo al final? ¿En qué va a terminar todo esto? Creo que va a terminar un incremento de precios significativo, no sé si sostenido, pero sí un incremento de precios significativo en los próximos meses. Y eso le va a generar impopularidad, ¿no? Además, yo creo que le está generando que el propio sector empresarial se comienza a espantar del tema y eso se recoge en las cotizaciones en la bolsa de valores. Claro, Entonces, no le va a significar especie de dominio mundial que quiere ejercer algunos timoratos, como ocurrió en Panamá, pues bueno, ceden, ¿no? BlackRock compra un par de puertos que tiene una empresa china residente en Hong Kong. Eso para los blancos. claro. México ofrece cierta resistencia decente, calculada, inteligente y con buen discurso, pero no las tiene todas consigo. Y la última ha sido, Daniel, es todo aquel que le compre el petróleo a A Venezuela, Venezuela sí. le voy a poner unos aranceles, ¿no? Ahora, ¿esa es una maniobra para subir el precio del petróleo o es una agresión directa contra Venezuela? No indirecta, no directa. ¿Qué hay detrás de eso, en tu opinión? Porque, Mira, Venezuela ya no mueve la aguja de los precios internacionales. Venezuela, a la muerte de Chávez, en 2012, si no me equivoco, tenía cerca de 2.600.000 barriles de producción.
y eso viene declinando severamente hasta el 2019 que viene una crisis. claro. Se reducen a 300.000 barriles. La era Biden le da desde un principio de su gobierno una apertura que las empresas americanas que operaban ahí podían exportar a Estados Unidos levantándole el veto. Y eso le permitió llegar nuevamente casi al millón de barriles diarios, significativo. Y que la crisis que generó la migración hacia distintas partes del mundo prácticamente se detuviera. Bueno, es lo que ha dicho Trump, y se lo dice al principal operador americano en Venezuela, ExxonMobil: te doy plazo, ese era hasta el mes de marzo, y si no cumples el plazo, sencillamente vas a sufrir también mis sanciones. Bueno, ExxonMobil son uno de los aportantes importantes de la campaña de Trump. La cifra, si mal no me acuerdo, son 70 millones de dólares. Me parecía raro, y entonces se vencían los plazos. ¿Y ahora qué ha dicho? Te oigo 30 días más, vamos hasta abril. Y ya se ha convertido, esto me parece en los años 90 en el Perú, que se llamaban los cronogramas de CLAE, es que eran unos cronogramas de evolución de dineros en una cuenta piramidal que nunca se cumplían. Entonces eso le está ocurriendo con Canadá, con México y ahora con la propia empresa americana ExxonMobil. Una bravata para las cámaras, a la hora de los loros, yo creo que no va a ser lo que está diciendo. Pero la pregunta es, ya vamos a sancionar a quien le compra petróleo a Venezuela. Ya, al margen de Estados Unidos, no se va a sancionar a sí mismo. ¿Quién le compra petróleo a Venezuela con la mala producción que tiene escasos excedentes? Unos cuantos países del caribeños y no tiene más. Entonces, tampoco no es que tenga un efecto mundial, que tenga un efecto en el precio. Yo creo que simplemente una bravata para la tribuna, eso es lo que Tiene está que ser haciendo. lo que dice porque no se entiende bien qué es lo que quiere lograr. O sea, que pensando ya en términos muy simples, quiere que a Venezuela le sobre petróleo porque China ya no le compra y comprárselo es más barato. No entiendo, porque No, no lógica económica no lo hay. Al único que afectaría al final es lo poco que puede recaudar ExxonMobil con la cantidad que exporta a Estados Unidos, que no solo ExxonMobil, sino tres empresas americanas más. sí, Entonces, lo que pasa es que es ya, un disparo al aire. Y bueno, y él interviene en política internacional, en Rusia, que se arregla con Ucrania. Bueno, y tenemos luego el tema de Israel y Palestina, ¿no? vamos Que él se está cometiendo barbaridades sí, y se va pasando en segundo plano. primero quería ver este acuerdo al que habrían llegado Estados Unidos, Rusia y Ucrania. ¿Estuvo Europa en esas negociaciones en Arabia Saudita? Asistió, pero sin peso. Pero sí, O sea, sin voz ni voto, ¿no? ¿cuál es el peso que tiene la Unión Europea? El más duro es el actual canciller alemán, pero aquí la discusión de los alemanes o de la Unión Europea era para que tenga peso. ¿Quién pone dinero en la mesa para la OTAN? Porque Estados Unidos amenaza con Es que eso. justamente ahora están hablando están haciendo toda una campaña en Europa de que preparar a la población para una eventual guerra nuclear, qué hacer, dónde Mm. refugiarse, etcétera. Eh, Pareciera que que se quiere justificar un desembolso brutal en armamento en Europa, que favorecería mucho a Estados Unidos, dicho sea de paso. Eh, pero como amenazando con que va a haber una guerra con Rusia, porque Rusia los quiere atacar, bueno, la misma monserga que están repitiendo hace tiempo, pero eso sería, según los analistas, y claro, tienes razón, creo, a costa del estado de bienestar europeo, en buena medida, porque claro, Europa tiene todavía, que ya no es tan fuerte como antes, un estado de bienestar. El Estado se hace cargo de la educación, que es pública y gratuita, de la salud, que es bastante asequible, y gratuita en muchos casos. Pero si no es desfinanciando eso, ¿cómo van a financiar todo este gasto en armamento que quieren hacer? Que es una locura verdaderamente, ¿no? Mira, y ahí la discusión, primero que no todos los países están de acuerdo, ¿no? Pues No, Hungría se ha opuesto, Italia se ha opuesto. sí. España y Francia dicen, vamos a hacerlo con eurobonos, Banco Central Europeo emite, ¿no? Y Alemania dice, no, con caja propia. Y la pregunta es quién tiene caja propia en Europa, aparte de Alemania. Entonces es una discusión que creo que va a llegar a nada,
y mientras tanto su influencia en las decisiones que se tomen para el arreglo de paz entre Ucrania y Rusia va a ser mínima o Y eso inexistente. es lo que los europeos aparentemente no soportan porque, digamos, en buena medida, en cierto aspecto, y tendrá mucho que ver también con finanzas personales de alguien, un gasto militar elevado a algunos les conviene, ¿no? A algunos les conviene. Y para eso tienen que avivar este miedo, este temor, nos va a atacar Rusia, etcétera. Cuando yo repito algo que dije, creo, en este programa conté una anécdota. Rusia no ha sido un país agresor durante todo el siglo XX. Durante todo el siglo XX el país agresor ha sido Alemania al resto de países de Europa. Y uno de los grandes temores que había, por ejemplo, en Alemania mismo era el rearme alemán, porque decían si Alemania se rearma va a haber una tercera guerra mundial, pero no se pensaba que Rusia pudiera causar, y sí, creo que honestamente los líderes no piensan eso tampoco. Todo esto de Rusia parece, creo que es un pretexto para no sé, o están locos o bueno, son unos adefesios, como dijimos una vez, como líderes, Unos grandes negociantes, unos Daniel, grandes unos grandes negociantes. negociantes. Eso se presta para el negociado. Pero puede En ser ese esto negociado también, hay empresas europeas y americanas. puede ser una manera de disimular la caída, porque finalmente es una caída económica de Europa y la Unión Europea está yéndose al garete. Podría ser todo esto una manera de disimular eso, de tratar de reactivar la economía europea por estos medios. Pero yo creo que en el balance, los grandes egresos que hagan, autofinanciados, con déficit fiscal laxo, que es lo que han Autofinanciados no puede ser, consolidado, no tienen, no todo tienen, eso, todo eso de ahí va a terminar principalmente en manos de empresas americanas que son principales, digamos, fabricantes de armamentos y municiones. sí, claro. Ahí va a terminar. Y mientras esto pasa, y ahora sí, vamos al tema que creo que es crucial, porque mientras se condena esta invasión rusa sin decir que Europa y la OTAN en general la han provocado, no se condena para nada las agresiones de Israel contra Gaza, que sigue bombardeando Gaza ya sin argumentos, solamente por el gusto de bombardear y matar palestinos inocentes que no tienen ninguna culpa de nada, pero los están masacrando desde hace ya más de un año. Y Europa no dice nada, ni una palabra. Estados Unidos incluso los alienta, les hace barra, pero los europeos se callan en siete idiomas. ¿Qué pasa en Europa? ¿Cómo es posible esta decadencia? Porque es decadencia esto. Callarse frente a un genocidio y no se puede calificar de otra manera es decadencia pura. Y claro, ya digamos, ha ido favorablemente en ese sentido de desinterés el tema musulmán en Europa, ¿no? Ha influido mucho la migración y hay una especie de rechazo a eso. Pero no, hombre, eso, no se puede permitir los excesos que comete Netanyahu. Bueno, Duterte ya está preso, Duterte lo van a juzgar. Algún momento le tocará el rol también a Netanyahu de ser detenido y de ser procesado. Y que Bukele también tenga muy presente que a él también le puede tocar. Entonces, esa es la esperanza que queda, porque lamentablemente nadie le está poniendo un paralelo a este genocidio que está cometiendo Netanyahu en Palestina. Y al final, no solamente quieren expulsar de su territorio o exterminarlo, sino reconstruir de mano empresa americana, ¿no? Bueno, La cual que estuviste registrando, ¿no? Trump quiere hacer ahí una Riviera, dice. Riviera, ajá, Riviera Palestina. Bueno, pero creo que es importante, César, decir estas cosas porque a mí me impresiona realmente, porque en tantos años creo que no he visto algo así, que un país se dé el lujo de bombardear una región donde prácticamente no hay armamento, la población civil de Palestina no tiene manera de defenderse, les han destruido sus casas y los siguen matando y siguen atacando hospitales. Bueno, es una cosa que ofende la humanidad de cualquiera persona que tenga sentimientos humanos, valga la redundancia, ¿no? Bien, y por casa, ¿cómo andamos? ¿Qué novedades? Bueno, renunció un Bueno, trabajador. convocatoria de elecciones de Dina Ah, Boluarte, sí, adelantadas, una especie de protección me quedo hasta el 2026. Y bueno, 41 partidos, si no me equivoco, en la cantidad inscritos, y con eso se va a competir. Vamos a ver cómo es la sábana electoral y las alianzas, tengo entendido que todavía son permitidas hasta agosto, inicialmente hasta octubre, y la inscripción de candidatos va hasta noviembre. Bueno, lo trascendente es que no tenemos nada en el partido
que digamos hay una posición preferente. Keiko disminuida, López Aliaga disminuido, y no sé qué saldrá. Por ahí Juan Carlos Tafura ha puesto a Jan Ferrari como candidato, como outsider, un exfutbolista y presidente Futbolista. universitario de deportes. Y A eso estamos llegando, Dina ¿no? no va a ser candidato otra vez, ¿no? No, no va a ser. No, Este, pero, ahora tengo una novedad ahí en Ferrari. pero Importante eso, ¿sabes qué? En el sentido no porque tenga potencial, sino porque ya Ferrari está inscrito en Avanza País. Y en Avanza País supuestamente el candidato natural era Philly Butter. Entonces, ¿qué? Le movieron el piso a Philly Butter. Cuando Tafur dice ese tipo de cosas, les den información de adentro de Avanza País, que anda pensando en una alternativa diferente a Butter. caramba, qué cosas, claro. Bueno, no te preguntaba lo de Dina porque en todo caso le queda un año para seguir haciéndose retoques, pues, a lo mejor yo pienso lo que quiere Dina cuando termine su gobierno es convertirse en primera actriz de una telenovela turca, así ya bien, bien arregladita. Eh, pero en fin, creo que hay que tomarlo con buen humor porque de otra manera nos pondríamos a llorar en público y eso no se vería bien. Algo sobre Petroperú se vendió ya, no se ha vendido todavía, ¿cómo vamos? Bueno, lo que se ha vendido es Primax, Daniel. Ajá. Y ha arribado la Saudí Aramco, lo cual trae grandes incógnitas al sector. Aramco creo que es la tercera empresa mundial en capitalización bursátil. Es empresa estatal y ya está en Chile. En Chile compró a la tercera cadena y ahora en el Perú ha comprado la principal cadena con participación en Ecuador y Colombia. Pero lo más importante de esto es que Aramco está también en el tema de las energías renovables. Vamos a ver si el lobby de los tradicionales y los gasíferos en el Perú va a confrontar con Aramco cuando arribe, porque ya prácticamente la transacción con Prima estaría cerrada. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares, estamos ultimando detalles, pero ellos se van por hidrógeno verde, no solamente vender combustible en estaciones. Una pregunta, César, tú que tienes esos datos frescos. ¿Cuánto es el déficit de petróleo que tenemos? O sea, ¿cuánto estamos importando de petróleo? A ver, ¿cuándo? A ver, nosotros producimos 40.000 barriles diarios. Necesitamos 230.000. De los 40.000 en términos reales, podemos usar 20.000. Nos falta 210.000 diarios, 210.000 barriles diarios. Eso nos falta. O sea, la producción utilizable, 20.000 barriles diarios. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que podemos usar, pero necesitamos 230.000 barriles O diarios. sea, que hablar de Ese un sector de déficit enorme. hidrocarburos en el Perú es casi, casi una utopía. Ya, ya. Claro. Por ahí se habla de una perforación que ha autorizado una empresa que se llama Nadarco, es occidental ese propietario, es una perforación offshore. Tiene información geológica que consideraban ellos que era atractiva para una perforación así autorizada. Bueno, si encontraran, podría ser una buena noticia. Pero ya veremos después que perforen los resultados y veremos si es una buena noticia o un fracaso más. ¿Cuánta perforación, cuánta inversión y cuánta suerte se necesita para poder producir 200 y pico mil barriles diarios? Pero en fin, se ha perdido tanto tiempo que eh, ya eso parece una utopía. Eso sí parece una utopía. Así llegamos al final del programa. Gracias, César, como siempre. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Cuídense. Chao.